Críticas por la situación económica del país. Se estrenó esta noche el Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, al ser nuevamente elegido para ese cargo. La votación le favoreció por amplia mayoría en el Congreso en pleno. Tras su elección por una abrumadora mayoría de 96 senadores de 105 y de 169 representantes a la Cámara de 186, Carlos Hernán Rodríguez no solamente le agradeció al Congreso de la República por haberlo elegido otra vez Contralor General, sino porque se empleó a fondo para criticar la situación económica por la que atraviesa el país. Por ejemplo, dijo que el recorte anunciado de 20 billones de pesos por el Gobierno Nacional debido a la desfinanciación del presupuesto general de la Nación tiene que ser a muy corto plazo. Pues por la coyuntura de bajo crecimiento económico es importante que el gasto público entre a cumplir su papel contracíclico para elevar el ritmo de crecimiento económico. Adicionalmente, el desbloqueo de las partidas en una etapa avanzada de la vigencia puede comprometer seriamente la capacidad de las entidades para realizar procesos de ejecución de los recursos. El Contralor General de la República recién electo llamó también la atención sobre la necesidad de respetar la regla fiscal. La estrategia fiscal para los próximos años debe seguir en la línea u objetivo de reducir el déficit fiscal y el nivel de la deuda neta del Gobierno Nacional, cumpliendo con los requisitos de la regla fiscal. Carlos Hernán Rodríguez fue elegido nuevamente para ejercer el cargo de Contralor General de la República, pero en esta ocasión para un periodo de 2 años, luego de que el Consejo de Estado anulara su pasada elección. Pues cerca de 400.000 docentes fueron los que entraron en paro desde hoy. Lo que están exigiendo es que el gobierno y los congresistas modifiquen los artículos de evaluación a maestros y la financiación de educación del proyecto de ley estatutaria. En Bogotá, más de 10.000 docentes se movilizaron por las calles hacia la Plaza de Bolívar. Son cerca de 400.000 integrantes del magisterio los que entraron en paro y 7 millones de estudiantes están sin clases. ¡Que viva el magisterio, carajo! Las principales peticiones de los docentes son que se modifiquen los artículos en las que los ponentes y Gobierno Nacional aceptaron proposiciones del Centro Democrático y el Partido Radical. Por el desempeño en los establecimientos y no puede tomarse como parámetro de evaluación de los docentes lo que son los exámenes estandarizados, porque eso no consulta la realidad del maestro. Como tal, entonces, el fondo de todo esto es que privatiza la educación. Los recursos que pretenden, que hemos venido planteando, que sean recursos públicos para fortalecer la educación pública como derecho fundamental, prácticamente eso queda eliminado. FECODE también aseguró que de no lograr acuerdos es mejor retirar el proyecto. Hoy vemos dificultades porque la extrema derecha está mirando una oportunidad para privatizar la educación y lo más seguro es que no acceda a estas situaciones. Por eso es que estamos planteando en esa lógica que se hunda el proyecto. El cese de actividades es indefinido. El director de la Agencia Nacional de Tierras invitó al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy gestor de paz, a formar parte de los programas de reforma agraria que adelanta el Gobierno Nacional para poder devolver las tierras despojadas a los campesinos en medio de la arremetida paramilitar. La propuesta del gobierno al entonces jefe paramilitar es clara. La invitación cordial es que también asuman el marco de estos programas de reparación, que además están contemplados en el marco jurídico que a ellos los establece, participe de forma activa, no solamente transitando en información veraz y oportuna que nos permita recuperar tierra, sino también alimentar el Fondo de Reparación de Víctimas, que fue lo que creó ese proceso de paz con el paramilitarismo, para que finalmente podamos entregar esas tierras, ese sinnúmero de tierras, a las víctimas de la guerra en este país. Se busca que Mancuso aporte al Fondo Nacional de Tierras y a la verdad del despojo. El Fondo de Tierras fue un vehículo, un instrumento en el que se consignaron unos bienes para reparar a las víctimas del paramilitarismo. Lo que viene diciendo Mancuso a lo largo y ancho de sus declaraciones es que falta mucha tierra para inscribir en el Fondo de Tierras, o sea que hoy se podrían incrementar los bienes del Fondo de Tierras. Eso es un elemento muy importante. Para hacer realidad este propósito, la Agencia Nacional de Tierras adelanta conversaciones con la defensa de Mancuso para que el ex jefe paramilitar acepte sumarse a este propósito de devolver las tierras a quienes fueron despojados en medio del conflicto armado.
De la Nación pidió condenar al funcionario del gobierno César Manrique por el contrato de las motos eléctricas durante la alcaldía de Gustavo Petro. Ante la Corte Suprema de Justicia, la fiscal Zeneida López pidió condenar al actual director del Departamento de la Función Pública en el gobierno Petro, César Manrique Soacha. En el 2012, Manrique fue gerente del extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. La investigación es por el contrato, al parecer irregular, para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana en la alcaldía de Gustavo Petro. Según la fiscal, el contrato firmado por más de 4.000 millones se celebró violando la ley de contratación, que impide la contratación directa. La Fiscalía reitere su petición de sentencia condenatoria en total congruencia con la acusación formulada. Manríquez se defendió en la audiencia diciendo que se cumplió con lo que pidió el entonces comandante de la MEVOC, el general Luis Eduardo Martínez. Y solo una entidad, una empresa en Colombia ofrecía las motos solicitadas por el señor general Martínez. Eso fue una decisión de él, no nuestra. Él era el que ponía las condiciones. La Corte Suprema anunciará el fallo el próximo día. La Fiscalía General de la Nación avanza en 7 líneas de investigación por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Siguen los interrogatorios a Olmedo López y Sneider Pinilla. 2 fiscales de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía son quienes han escuchado las declaraciones de los exfuncionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, por el escándalo de corrupción que inició con los carrotanques de agua en La Guajira. CMI conoció que en total se trazaron 7 líneas de investigación. La Fiscalía indaga 2 contratos para la compra de carrotanques en La Guajira, uno por 46.000 millones y otro por 26.000 millones. También indaga la compra al parecer irregular de carrotanques para los departamentos de Boyacá y Córdoba. La Fiscalía indaga posibles irregularidades en un contrato para llevar comida a La Guajira a través de un proyecto de ollas comunitarias que al parecer no se firmó con juntas de acción comunal, sino con grandes operadores. El director actual de la unidad, Carlos Carrillo, se refirió al tema. Pero sí es un contrato que va en contravía de lo que quiso el señor presidente con este programa de ollas, que era darle dinamización a la economía de pequeños productores. La indagación busca determinar el destino de los dineros para la compra de maquinaria amarilla en varias partes del país. La Fiscalía indaga un posible direccionamiento de contratos por más de 377.000 millones para tapar el jarillón a una empresa que al parecer no tenía la capacidad para hacerlo. El jarillón terminó rompiéndose en mayo pasado. La Fiscalía busca establecer la aparente entrega de dineros de la unidad a 12 municipios de Santander que no representaban riesgos. Estos dineros al parecer fueron usados en otros proyectos. Este es el capítulo en el que resultaron salpicados los presidentes del Congreso Iván Name, Andrés Calle y el representante Wadid Mansur. La Cámara de Representantes citó a debate de moción de censura a los ministros de Defensa Iván Velázquez y de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Las citaciones fueron agendadas para el lunes y martes de la próxima semana. Velázquez tendrá que responder por la situación de orden público del país, mientras que Jaramillo deberá explicar los cambios en el modelo de atención en salud para los maestros. La ministra de Educación, Aurora Vergara, afirmó que hay posibles acuerdos entre los congresistas en las peticiones de FECODE para avanzar en el proyecto de ley estatutaria que surtirá su último debate en el Congreso. Si logramos ese acuerdo, la ponencia reflejaría esos cambios y se pasaría a la votación en la plenaria del Senado. La posibilidad de que mañana el documento de reforma de la educación llegue con modificaciones es alta. Así lo reveló la ministra de esa cartera luego de una reunión de coordinadores ponentes. Y ya sabemos en este momento, por ejemplo, que hay una gran posibilidad que se pueda transformar ese artículo de la evaluación. Nuestra invitación entonces al Congreso y al Magisterio colombiano es a continuar construyendo estos consensos en coherencia con estas peticiones y con una visión de educación de calidad. Pues la evaluación docente posibilita que se reconozca dónde están los aspectos de mejora continua y se posibilite la formación de estos docentes. Sobre los puntos de financiación respondió que se respete el financiamiento de la educación pública, y esa es una promesa del Gobierno Nacional y lo hemos demostrado con la asignación de un presupuesto histórico para este año que supera 70 billones de pesos y con el fortalecimiento de las escuelas y las universidades públicas. El proyecto pasa a su último debate para convertirse en ley. La plenaria de la Cámara negó 50 de 100 impedimentos presentados por congresistas de diferentes bancadas previo al inicio de la discusión de la reforma pensional.
Sigue la cuenta regresiva para la reforma pensional, que enfrenta una carrera contrarreloj para lograr su aprobación antes del 20 de junio. Este miércoles la plenaria de la Cámara negó 50 de 100 impedimentos presentados por congresistas, un trámite previo al inicio del debate. Tenemos los días contados porque el 19 tendría que estarse anunciando la conciliación para el 20 votar la conciliación. Esta reforma ya no puede votarse en extras. El gobierno le pidió a la oposición evitar jugaditas en el trámite. La oposición tiene sus juegos, ellos lo seguirán haciendo, pero el gobierno también trabajará para que hayan acuerdos. La oposición se defiende e insiste en que la reforma no es beneficiosa. Estamos entendiendo mal qué significa ser de gobierno. Pareciéramos que ser de gobierno significa apéndice del Ejecutivo. Mañana continuará el debate en la plenaria. El Ejército Nacional se pronunció luego de conocerse que un general y su esposa estarían abusando de 3 soldados en Bogotá. Pues se trata de un indignante caso que ocurre dentro del Ejército Nacional, donde un general alto oficial de esta institución estaría obligando a 3 soldados rasos a realizar los quehaceres del hogar, como por ejemplo lavar la loza, hacer compras, lavarle la ropa a él y también a su esposa. Además de esto, recibían los 3 soldados rasos un maltrato por este oficial que se aprovechaba de su alto rango. Pues ¿de quién se trata? Del general identificado como Oliveiro Pérez Maecha, nada más y nada menos que jefe del Estado Mayor de Planeación y de las Políticas del Ejército Nacional. Estos son parte de los chats que dejaron como constancia los soldados rasos para hacer la denuncia pública. 5 huevos duros, lancero, y lo demás igual. Como ordene, mi general. Mi general, solicito que ordena, empiezo labores de la casa o me retiro y estoy pendiente que ordena mi general. Organice, lancero. Como ordene, mi general. Solo que no aplique barzol en el piso. Como ordene, sí señor. Mijo, viene por favor. Caliente por favor la carne y el resto igual. Mi general, buenos días, sí señor. Hola, ya me regala jugo de naranja por favor, gracias. Sí señor. A esta denuncia el ejército respondió. De acuerdo con las políticas del señor comandante del Ejército, la integridad y el bienestar de nuestro personal son de máxima prioridad y no se tolerará ningún tipo de maltrato o conducta inapropiada dentro de nuestras filas. Los ministerios de Ambiente y de Minas dieron luz verde al proyecto Colectora en La Guajira para avanzar en energías renovables. Después de 10 meses, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, aprobó la licencia para el proyecto Colectora en La Guajira para energías renovables. Es una línea de transmisión eléctrica que sale desde La Guajira y que es la responsable de sacar la energía renovable de los proyectos renovables hacia el sistema interconectado nacional. Son 16 proyectos de generación eólica en el país que esta línea colectora va a habilitar, más de 2 gigavatios de energía que pueden entrar al sistema. El Ministerio de Ambiente aclaró que este gobierno no ha frenado las licencias para proyectos de energía. Con esta licencia ya llegamos a 43 proyectos entre líneas de transmisión, proyectos de generación eólica, proyectos de generación solar. Solo el proyecto de La Guajira tuvo más de 250 consultas previas. La Unión Europea amenazó a China con aplicar elevados aranceles a los automóviles eléctricos. Según la comunidad política, empezaría a aplicar este impuesto a partir de julio en medio de las advertencias del gobierno chino y las alertas sobre el riesgo de una guerra comercial con el gigante asiático. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los ataques en el Cauca y en el Valle del Cauca. Los atribuyó a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. El presidente hizo un llamado a las fuerzas militares y a la población civil en la región. Desde Suecia y a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los recientes ataques contra la población civil y la fuerza pública al sur del país. El presidente atribuyó el ataque en Jamundí a las disidencias de Iván Mordisco. Esto hizo el Estado Mayor Central, un solo hombre débil pero asesino. Por mostrar una organización armada, asesinó a un hombre pobre y obrero. No pueden comprender qué es la paz la revolucionaria. La falta de ideas la llenan con explosivos. El presidente Petro también reaccionó al ataque en el cañón del Micay contra los uniformados de la fuerza pública.
Con estos frentes no hay ni diálogo ni cese el fuego. En el cañón del Micay se desarrollan combates a fondo y por eso quieren diluir la ofensiva del gobierno sobre ese objetivo con bombas en otros lugares. Se le pide al campesinado del Micay, con ayuda del gobierno, abandonar los cultivos de hoja de coca y pasar a una economía lícita. El presidente aseguró que corregimientos como el Plateado, manejados por las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se han convertido en una bolsa de valores para el narcotráfico. La alcaldía de Bogotá y la constructora Las Galias finalizaron por mutuo acuerdo el billonario contrato por la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba, proyecto que la entonces alcaldesa Claudia López había dejado adjudicado solo 3 días antes de finalizar su administración. El contrato, cuya cifra redondeaba los 2.7 billones de pesos y que incluso estaba bajo la mira de la Procuraduría, finalmente no será ejecutado. Esto, según el gerente de la empresa de renovación urbana de Bogotá, sin repercusiones por las cláusulas que el mismo documento establecía. Con este acuerdo lo que se logró es que la empresa renuncia a cualquier reclamación posterior, con lo cual se hace pues una defensa del patrimonio público del distrito y se posibilita el desarrollo de la solución de movilidad. Los predios que pertenecen al distrito desde hace varias décadas serán devueltos por parte de la empresa de renovación urbana al Instituto de Desarrollo Urbano para empezar a gestionar la construcción de la avenida longitudinal de Occidente en su tramo norte, como lo dejó contemplado el Plan Distrital de Desarrollo. Con base en esa evolución, el IDU va a poder ya contratar los estudios para tener el trazado final del proyecto del Halo Norte hasta la 153, como fue discutido en el Consejo. Y nosotros como Renovo nos aseguraremos pues de que todo este proceso se haga en debida forma y estaremos atentos como empresa del distrito a colaborar en cualquiera de las instrucciones que recibamos desde la alcaldía para la ejecución de la Ciudadela en los términos pues que se está proyectando ahora. Según el distrito es posible realizar ambos proyectos, la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba y la Halo Norte. Lo que se dejaría de construir es el proyecto de 13.000 viviendas cuyas rentas iban a quedar para la constructora Las Galias, punto principal de sospecha para los entes de control. 2 policías fueron sorprendidos robando una alta suma de dólares a una ciudadana. Los uniformados fueron separados de sus cargos. Una ciudadana que vive en la localidad de Usaquén denunció a 2 policías. Presuntamente le robaron dinero en su propia casa mientras la acompañaban por seguridad. Rechazamos de manera contundente la actuación de 2 uniformados quienes se ven inmersos en un presunto delito que va en contravía de los preceptos institucionales. La mujer habría pedido acompañamiento de las autoridades para un retiro de $4.000. Un patrullero y un subintendente le quitaron de su poder todo el dinero. Estos 2 funcionarios fueron apartados de sus cargos y sus funciones y se dio inicio a una investigación penal y disciplinaria. La víctima de robo decidió denunciarlos. Esta actuación no representa el sentir de más de 170.000 hombres y mujeres que a diario trabajamos con vocación de servicio por la convivencia y la seguridad de los colombianos. Decenas de representantes de la Guardia Indígena llegaron esta tarde a Bogotá para reunirse con el gobierno nacional. En una caravana de camionetas blancas con las placas ocultas por banderas, representantes de la comunidad que protestó semanas atrás por el desmonte del paramilitarismo o pidiendo el desmonte del paramilitarismo, llegaron desde el Valle del Cauca a hospedarse en un hotel del centro de Bogotá, donde están preparando la reunión que se llevará a cabo mañana con el Ministerio del Interior. El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra la Bolsa de Valores de Moscú y más de 300 personas y entidades, tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, incluidas empresas chinas acusadas de vender chips que se utilizan en la fabricación de armamento empleado en la guerra en Ucrania. Por su parte, el gobierno ruso anunció que desde este jueves dejará de negociar con los pares de divisas con el dólar estadounidense y el euro. Esta medida afecta al mercado de divisas y de metales preciosos, en los mercados de valores y monetarios y también en el mercado de instrumentos financieros derivados estandarizados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió construir un nuevo régimen penitenciario. Esta petición fue hecha en medio de una huelga de hambre en varios de los recintos penales del país, en protesta por el retraso procesal. Según el mandatario, el proyecto busca o tiene el propósito de acabar con la corrupción en las cárceles venezolanas. El presidente Gustavo Petro llegó a Estocolmo para iniciar una visita a Suecia, donde evalúa la compra de aviones militares. Nuestro enviado especial, Diego Suárez, con todos los detalles.
Compañeros en Bogotá, buenas noches. El presidente Gustavo Petro llegó en las últimas horas aquí a Estocolmo, donde adelantará una visita oficial de 2 días al Reino de Suecia. 2 temas centrales ocupan la agenda internacional del presidente Gustavo Petro. El primero es evaluar la oferta del Reino de Suecia para la posible compra de aviones de combate Gripen y renovar la flotilla de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, proceso en el que también presentaron ofertas España, Francia y Estados Unidos. Ha venido con un deterioro progresivo de los aviones Kafir, se están explorando todas las posibilidades y precisamente este viaje lo que busca es explorar las posibilidades para que en un estudio amplio con diferentes ofertas se puedan analizar las diferentes posibilidades y de acuerdo a eso buscar reemplazo de las aeronaves. También se firmarán algunos convenios de transferencia de tecnología y educación que estarán complementados con una invitación al principal grupo empresarial de Suecia, el conglomerado Wallenberg, propietarios de firmas como Ericsson, Electrolux y IKEA, para que aumenten sus inversiones en Colombia. Igualmente habrá una instrucción a los embajadores de Colombia en toda Europa para fomentar e impulsar el proceso de paz. El presidente ha convocado a todos los embajadores de Colombia en Europa y la directriz principalmente será poder fortalecer la cooperación internacional hacia nuestro país, fortalecer el tema de la implementación del acuerdo de paz y sobre todo poder fortalecer una política de turismo y política de inversión en nuestro país. Ya en Suiza, a donde el presidente Petro se desplazará el viernes para participar en una conferencia de paz, Colombia ofrecerá asistencia humanitaria al conflicto que esa nación libra con Rusia. El presidente Gustavo Petro también se desplazará en las próximas horas a Suiza, donde sostendrá un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Tema central del encuentro será la ayuda humanitaria que ofrecerá Colombia a Ucrania ante la ofensiva rusa que adelanta en ese territorio. Desde Estocolmo, Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1 CMI. Graves impactos podría tener en los cultivos el fenómeno de la niña que está empezando en Colombia. Eso fue lo que dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Desde el Congreso Nacional de Palmeros en Bucaramanga, la ministra de Agricultura le advirtió al sector que se prepare porque el fenómeno de la niña viene fuerte. Y le decíamos a todo nuestro sector, hay que prepararnos, viene la niña, empieza en julio, en octubre ya sabremos con qué intensidad nos va a golpear. Apoyada en los reportes del IDEAM, la ministra señaló que las regiones Caribe, Pacífica y Andina serán impactadas por la niña, al tiempo que en los llanos y la Amazonía habrá estrés cíclico. A los que están en los llanos generar mayores soluciones en irrigación. A los que estamos en las otras generar mayores capacidades de acompañamiento, extensión fitosanitaria, buenas prácticas, mejoramiento de drenajes, de canales. En lo que tiene que ver con la deteriorada malla vial para esta ola invernal, la jefe de Agricultura afirmó que con el Ministerio de Transporte se están priorizando la rehabilitación de vías terciarias de acuerdo a los núcleos de la reforma agraria y a las apuestas productivas que impulsa el gobierno. El precio del dólar se disparó, llegó a los 4.023 pesos en la jornada de este miércoles. Después de 7 meses, el precio del dólar volvió a niveles de los 4.000 pesos. En la jornada de este miércoles, la divisa cerró en promedio en 4.023 pesos, que representó un alza de 63 pesos frente al día anterior. Se tocó máximos de 4.051 pesos en una rueda donde se negociaron 1.441 millones de dólares. La tendencia se dio por los datos de inflación en Estados Unidos, los cuales fueron por debajo de las expectativas del mercado. Datos de inflación de Estados Unidos, datos de inflación de Colombia, especulaciones alrededor de lo que iba a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en términos generales no ha sorprendido. También se suma la preocupación fiscal del país y la situación geopolítica de Latinoamérica, sobre todo después de las elecciones de México. Hay unos riesgos locales, macroeconómicos, sobre todo fiscales, que no se están reflejando todavía en la moneda, ya lo empezamos a ver, pero nosotros desde hace ya varios meses veníamos viendo unos vientos de depreciación. La tendencia responderá a las futuras decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En diferentes regiones del país, los profesores marcharon para exigir soluciones y garantías del gobierno frente al magisterio. En Medellín, la movilización inició en las afueras de la Asociación de Institutores de Antioquia. Decenas de maestros del Valle de Aburrá y otros municipios recorrieron la Avenida Oriental y la calle San Juan para hacer reparos a la ley estatutaria de la reforma a la educación. Los docentes insisten en realizar cambios a la reforma de la educación, piden al gobierno nacional no privatizar la educación.
La agenda continuará mañana con una asamblea junto a los padres de familia. El viernes se adelantará una reunión entre docentes y desde el próximo lunes 17 hasta el jueves 20 de junio, los maestros realizarán actividades en apoyo a los docentes que viajarán a la capital del país con el fin de realizar plantones ante el gobierno nacional. Más de 1000 maestros de Manizales marcharon por las principales calles de la ciudad dentro de la convocatoria realizada por la FECODE para protestar por la probable aprobación de la ley estatutaria de la educación. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió contra la procuradora Margarita Cabello en medio del juicio en su contra por presunta participación en política. En medio de los alegatos de conclusión en el juicio disciplinario por presunta participación en política en las elecciones de 2022, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuestionó fuertemente la administración de Margarita Cabello como procuradora. La señora procuradora, pues ella fue ternada por el presidente Duque y pues naturalmente si sus electores son políticos, por lo menos la duda nace de si las intenciones también son políticas. Daniel Quintero asistió de forma virtual al proceso desde los Estados Unidos y dijo que con el proceso de la Procuraduría lo que se pretende es sacarlo de las elecciones presidenciales del 2026. Y un poco lo que se pretende con este proceso en la Procuraduría, donde lo que se pretende es sacarnos de las elecciones presidenciales del año 2026. El proceso se basa en 3 hechos. Una foto de marzo de 2022 en la que Quintero muestra el tarjetón por la Colombia Humana y 2 videos, uno en el que Quintero muestra su afinidad con el partido de Petro y el otro conocido como El Cambio en Primera. El fallo se conocerá el 3 de julio a las 9 de la mañana. La agencia calificadora Moody's mostró su preocupación por los altos niveles de la deuda colombiana y recomendó medidas inmediatas para recuperar calificaciones soberanas. La calificadora de riesgo Moody's de visita en Colombia se reunió con el equipo económico del Ministerio de Hacienda e hizo una revisión a la economía colombiana. Se mostró su preocupación por los niveles de la deuda que siguen siendo altos frente a los pares de América Latina, pero sobre todo preocupa los altos intereses que pueden afectar las calificaciones del país. El jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, comentó al respecto. Tuvimos una buena reunión con Moody's. Hoy Moody's ya informó que estamos dentro de los grados de inversión, pero que obviamente observa con preocupación el costo de los intereses en el mercado interno y externo. Precisamente el gobierno sigue tomando medidas para mejorar su situación fiscal, donde ya se anunció un recorte de 20 billones de pesos para mejorar su programación presupuestal de este año. Lo que tienen que establecer todas las entidades es a esta altura del año qué es lo que no pueden garantizar que se puede hacer y por ahí organizar los recortes y evidentemente establecer dónde están las prioridades. El pronunciamiento fue hecho durante la discusión del proyecto que busca ajustes al impuesto predial en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta marcharon para pedir que el gobierno intervenga en la región ante los enfrentamientos de los grupos armados. Más de 5.000 personas, todos habitantes de las diferentes veredas del corregimiento Huachaca, zona nororiental de la Sierra Nevada, marcharon para exigir al gobierno nacional la instalación de las mesas de paz. ¿Qué es lo que solicita hoy la comunidad de la Troncal del Caribe? Queremos paz, las juventudes queremos paz. La jornada se desarrolló en medio de un ambiente tenso por los combates que se han venido registrando en la parte alta del macizo intertropical. Debido al paro cívico, la movilidad de la costa con el interior del país se vio interrumpida por más de 12 horas. La Cámara Baja de Estados Unidos declaró en desacato al fiscal general Merrick Garland. La decisión se tomó luego de que Garland se negara a publicar las grabaciones del presidente Joe Biden en un caso de mal manejo de documentos clasificados. Estados Unidos anunció que intensificará la lucha contra el tráfico de migrantes en la selva del Darién. La Casa Blanca anunció que intensificará su lucha contra el tráfico de seres humanos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, una de las rutas usadas por los migrantes para tratar de llegar al país norteamericano. Los departamentos de Justicia e Interior estadounidenses informaron que movilizarán una unidad especializada en el combate al tráfico de personas creada en el año 2021 y que ya ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta $8 millones por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización narco Clan del Golfo. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, será denunciada ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. Este proceso será interpuesto por el diplomático Harold Forsyth y por un grupo de ciudadanos.
Debido a las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte en apenas los primeros meses de su mandato. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 16 nuevos artículos de la reforma laboral que incluyen un auxilio económico para el teletrabajo y medidas contra el acoso laboral. 16 artículos más de la reforma laboral fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara. Entre ellos se destaca la creación de un auxilio obligatorio para las personas que teletrabajan. Hemos logrado definir conceptualmente qué es trabajo a distancia y algo muy importante, auxilios compensatorios en costos, por ejemplo, como el Internet. La ministra del Trabajo dijo que esperan que el proyecto de ley sea aprobado esta semana en primer debate. Se acoge el trabajo familiar, se protege también, y el artículo también de protección a los microempresarios en este país. 2 artículos de la reforma fueron negados. Está el artículo 10 que hablaba de un despido discriminatorio donde se ponía toda la carga de la prueba en el empleador. Eso nos parecía un sinsentido y consideramos que planteaba una estabilidad absoluta. Obviamente eso se hunde. Ya son 38 artículos aprobados y 2 negados de los 98 artículos de la reforma. Hay alerta en Medellín por los altos niveles de desnutrición infantil y de deserción escolar. Según el informe, el 28% de los hogares reportaron dificultades para acceder a las 3 comidas diarias, alcanzando el nivel más alto en los últimos 18 años. Medellín Como Vamos reveló que la desnutrición y la deserción escolar reportan tasas altas en la historia de la ciudad. La tasa más alta de los últimos 12 años en términos de desnutrición crónica, también la tasa más alta de deserción, esa tasa de deserción seguramente muy asociada pues a pandemia, pero también a que no se implementaron planes de recuperación de los estudiantes, a que encontramos una infraestructura educativa totalmente acabada y que eso lo que implica es la desescolarización de los estudiantes. El hambre y la pobreza también aumentaron entre 2020 y 2023. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a uno de los resultados en seguridad. ¿Qué necesitamos nosotros? Que la fuerza pública actúe de manera contundente en contra de las estructuras criminales en todo el país y también en Medellín. Vemos bien que en la medida que se fortalecen las estructuras criminales a nivel nacional, plan del Golfo, disidencias para todas, incluyendo las de acá, cómo se les fortalece nuestra fuerza pública. Eso es muy preocupante. El informe concluye que durante la administración de ese cuatrenio se deterioró la confianza y la calidad de vida. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que los riesgos inflacionarios persisten. Así lo anunció el gerente del banco emisor durante la presentación del informe de estabilidad financiera del primer semestre del año. El directivo destacó los descensos de la inflación en lo corrido del año, pero afirmó que persisten los riesgos tanto a nivel nacional como internacional. En mayo la reducción hizo una pausa, lo cual mantendría una política gradual y cauta en la reducción de las tasas de interés. En los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024 se observó una menor inflación, aunque persistente, una mayor resiliencia de la actividad económica y un relajamiento de las condiciones financieras con respecto a las que se observaban un año atrás. Sobre el informe de estabilidad financiera, el gerente Villar aseguró que ha mejorado el nivel de cartera de los bancos en el último año, ratificando el nivel adecuado en la solvencia y liquidez de los establecimientos de crédito. Se espera una mayor dinámica del crédito en el segundo semestre del año. Desde comienzos de 2024 se observa una menor contracción real de todas las carteras y una leve recuperación de los desembolsos, lo que, junto con los resultados más recientes de algunas encuestas realizadas por el Banco de la República, podría estar dando señales de un mayor dinamismo del crédito en el segundo semestre del presente año. La solidez del sector financiero seguirá siendo positiva para la economía nacional. Presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones, Santiago Montenegro, le pidió al Congreso que baje el umbral de cotización obligatorio que se contempla en la reforma pensional. En una audiencia pública, el representante de los fondos privados de pensión le pidió al Congreso que establezca el umbral de cotización en Colpensiones en un salario mínimo, diferente a lo que se contempla en la reforma pensional, con 2,3 salarios. Si el gobierno y el Congreso insisten en que debe haber un umbral, ese umbral debe ser de solo un salario mínimo, así se mitiga la pérdida del ahorro. El dirigente gremial dice que hay disposición para trabajar en modificaciones de la reforma con el gobierno nacional. Pero tenemos la oportunidad
para diseñar e implementar un buen sistema pensional, ¿no? Hay que hacerle ajustes a este proyecto de ley. Aseguró que de aprobarse la reforma, la economía en general se vería afectada. Y en general pierden todos los colombianos porque va a haber menos ahorro. Si hay menos ahorro, va a haber tasas de interés más altas, menor inversión, menor empleo formal, ¿no? Dijo que si bien hay artículos positivos en la reforma, pidió modificar varios puntos. Colombia se posiciona como país líder a nivel mundial en la realización de procedimientos quirúrgicos, especialmente a ciudadanos que llegan de otros países para hacerse cirugías. Inició en Cartagena el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en donde se revelaron los resultados anuales de la encuesta global sobre procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, que reveló que Colombia es pionera en este tema. En este momento somos el país número 1 donde más extranjeros vienen a operarse. Siempre hemos estado punteando arriba, pero este año somos el primer país, seguido de países como Turquía, México y Tailandia. La encuesta señala que en 2023 en el país se realizaron 447.268 procedimientos entre quirúrgicos y no quirúrgicos. En Colombia son la lipoescultura y la abdominoplastia los dos procedimientos que más se realizan. Algo tan importante cuando empezamos a esculcar las estadísticas, y es que normalmente el aumento siempre se da en mayor proporción de los procedimientos corporales que de los faciales. Durante los próximos 3 días, más de 1.000 cirujanos de todo el mundo participarán del Congreso, donde uno de los temas principales será la seguridad del paciente. La informalidad bajó al 56,3% según el DANE. Entre febrero y abril de este año, la informalidad bajó a 56,3%, comparado con el mismo periodo del año pasado, que fue de 57,5%. En el informe del DANE indican que el trabajo informal en los hombres es del 58,1% y en las mujeres del 53,8%. Las ciudades con mayor informalidad son Sincelejo, 69,6%, Valledupar, 60,1%, Cúcuta, 59,9%. Una empresa privada india lanzó el primer cohete con un motor impreso completamente en 3D. La empresa emergente india Agnikul Cosmos celebró el lanzamiento exitoso de su cohete Agnivan tras 4 intentos fallidos. Este es el primer cohete del mundo propulsado con un motor impreso completamente en 3D y también es el primero de la India en utilizar tanto combustible líquido como gaseoso. El cohete es capaz de enviar cargas útiles entre 30 kilogramos y 300 kilogramos en una órbita a unos 700 kilómetros de altura. La gubernamental Organización de Investigación Espacial de la India, quien estuvo detrás de la exitosa carrera espacial del país asiático, calificó el lanzamiento de un hito importante, ya que puede marcar una reducción de costos significativa para los viajes al espacio. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia. La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés y aplazó el inicio de los recortes hasta probablemente diciembre, con una previsión de una única baja del costo del crédito de 1/4 punto porcentual este año, en un contexto de un aumento de lo que las autoridades del organismo creen que se necesitará para mantener la inflación bajo control, apuntando a la posibilidad de que haya solo un recorte en lo que queda del año, 2 menos de los previstos en marzo y 1 menos a lo esperado por los analistas hasta ahora. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. Las previsiones coinciden con el aumento al 2,8% de la tasa de interés estimada de largo plazo, o neutral desde el 2,6%, lo que indica que los responsables de la política monetaria han llegado a la conclusión de que la economía necesita más contención para terminar la batalla contra la subida de precios. Esto sucede al tiempo que la Oficina de Estadísticas Laborales del país comunicó que la inflación de Estados
Estados Unidos bajó al 3,3%, una décima menos que en abril. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó una campaña contra los extremos tras el triunfo de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. El mandatario francés Emmanuel Macron se pronunció 3 días después de que anunciara la disolución de la Asamblea Nacional y llamara a elecciones anticipadas. Macron defendió su decisión como la única vía posible de actuar tras el triunfo de la ultraderecha en su país en las elecciones al Parlamento Europeo. Esto sucedió al tiempo que el partido de derecha tradicional francesa destituyó a su líder, Éric Ciotti, por querer hacer asociaciones con la extrema derecha Agrupación Nacional. Sin embargo, el líder político insistió que él continuará en el cargo.